Bueno, entonces te agradezco las respuestas a mis preguntas y ahora pasamos a la parte 2, que Claro. son preguntas de nuestra gente que también están relacionados con la actualidad. ¿Cómo pudo asimilar el cambio tan brusco de estar en un lugar tranquilo e ir a la guerra? No sentí la diferencia en absoluto llegando acá. O sea, sí hay guerras, sí hay, pero para mí no fue un cambio brusco. Ya como comenté hace unos segundos, yo como si viniera a mi casa. Estoy rodeado de personas, de mis hermanos de arma, que en todo me apoyan. Tengo mi esposa a mi lado. ¿Qué más quiero? Estoy en la tierra que huele a mi tierra. Alexander es una persona muy inteligente que se fue a la guerra con su esposa, así que no echa de Sí, menos a nada, ni a nadie. para que no me espere. Incluso a lo mejor hasta te cocina algún plato favorito y todo. No O tenemos cocinas tiempo tú. para cocinar. No tenés tiempo. Vale, Comemos de la ración. vale. Yo tengo a mi sobrino en el frente y él es cocinero. Entonces él tuvo el mal pensamiento de decirlo una vez en una unidad y lo estaban obligando a cocinar siempre. Entonces él, luego cuando se pasó otra, dice, no he dicho ni mu, que les he dicho que Por ni sé descuido. cocinar. Sí, Bueno, siempre hay que poner menos iniciativa porque luego ni se bajan de ti. eso es, eso es. Ella además lo hace bien, No, claro, no es cocina cierto, bien. no es Así cierto, hay que hacer todo lo posible. que... Bueno, otra pregunta. ¿Qué porcentaje de aprobación, me imagino, real, ¿no? Tiene Lukashenko en la población de Bielorrusia? Bueno, ¿cómo le contesto? Para no sonar feo. Le voy a contestar como dicen en Odessa, ¿no? Contesto a la pregunta con otra pregunta. ¿Y qué cree que un régimen totalitario le va a dar números reales? Cualquier régimen totalitario escribe el porcentaje que le convenga. Según los datos que han publicado, tiene 90 y tanto por ciento de apoyo. Pero no Pero hay es lo ningún mismo en la... cuestionario en paralelo, alguna cosa que se hace sin que No él se existe, entere. No no existe. existe. Según las últimas elecciones en 2020, aproximadamente 3% le calcularon. Pero igual, y yo le calculo más, puede llegar fácilmente a 50-60%, siendo sincero, sin ni nada. Por una sencilla razón. La dictadura, los protestas en Bielorrusia en 2020 son los únicos protestos que apenas vio el mundo. Realmente, los protestas siguen, comenzaron en 1996 y siguen hasta ahora. Solamente que durante ese tiempo, durante 30 años, el mundo estuvo con otra agenda y pues no prestó mucha atención, aunque hubo llamados y la ONU y los derechos humanos, siempre ha habido presos políticos, torturas, manifestaciones, pero siempre salía algo más importante, la guerra en Chechenia, la guerra en Dagestán, etcétera, etcétera, la de Georgia, Sí. pero las protestas en Bielorrusia ha habido siempre y siempre fueron oprimidos bruscamente, siempre con víctimas. En 2006 hubo protestas, igual inspiradas por las protestas de la Revolución Naranja en Ucrania. Igual coincidió con 2006, con otras pseudoelecciones. Hubo incluso lugares ¿cómo se llama? De las casitas de campo, la gente vivía ahí durante mucho tiempo. Tiendas. En 2010 había protestas, en 2012 había protestas, o sea, desde el primer referéndum ilícito en 1996, cuando se tomó la decisión
Bielorrusia no era la república presidencial, inicialmente era parlamentaria. Como Ucrania, parlamentaria. Ucrania también lo es. Ucrania es la república parlamentaria presidencial. Presidencial. Bielorrusia inicialmente era únicamente parlamentaria, no tenía cargo de presidente, pero en su tiempo, en su momento, en aquella época, Moscovia encontró un personaje muy útil, un diputado llamado Alexander Lukashenko, que por su propia voluntad pronunciaba cosas que le pareció muy, muy cómodo a Moscú. Entonces le brindaron todo el apoyo, empezando por el apoyo económico, terminando por el apoyo, digamos, de fuerzas, y ya, pues todo por medio de la violencia. No es que sea de que el pueblo lo eligiera cada 6 años, no. Y le recuerdo que los números en régimen totalitario, el porcentaje no le aportan nada. Si recordamos 1989 Rumanía y el régimen de Nicolae Ceausescu, el de cuando lo fusilaron tenía 99% de apoyo de población. Sí, sí. Así es el caso. Esto es, mucha gente lo dice cuando hablan de Putin y de las probabilidades de que él fuese derrocado. Recuerdan a Ceausescu diciendo, no, si también lo apoyaban. Ahí sí lo tengo un poco diferente la percepción sobre Rusia. Ahí sí creo que sí tiene mucho apoyo. Hombre, ya. Es otro nivel. Yo creo que es otro nivel. Son diferentes caminos históricos, simplemente. Sí. Bueno. A ver, vamos a por otra pregunta, que es la hermandad entre Ucrania y Bielorrusia terminó después de que Rusia utilizara el territorio bielorruso para invadir a Ucrania. Igual creo que mi respuesta va a ser incómoda para muchos. Igual voy a contestar con la pregunta, ¿en qué consiste la hermandad? Aquí la gente dice que eso lo hacen los gallegos, no solo los de Odessa. Ay. Sí, pero igual hay que contestar. ¿En qué consiste la hermandad entre los pueblos? El término hermandad está partiendo desde el inicio de una premisa falsa. Los tres pueblos hermanos, bielorruso, ucraniano y el hermano mayor ruso, es una premisa falsa, es un concepto ideológico imperial del siglo XVII. Y es para subyugar tanto a Bielorrusia como a Exactamente, Ucrania. O sea, no es exactamente. hermandad en el No sentido estamos igualitario. conquistando, no Es estamos conquistando, estamos reuniendo. reuniendo. Pero si una persona con el pensamiento crítico y lógico va a ver en qué consiste la hermandad, que hablamos idiomas similares de la misma familia lingüística, entonces podemos decir que los serbios y los croatas son pueblos hermanos. Pero eso no impidió tener una guerra en la ex Yugoslavia, limpiezas étnicas, etc. Si estamos hablando de la similitud de idiomas, eso no es ninguna determinante de la hermandad. No existen pueblos hermanos, créanme. Podemos ser buenos vecinos, Buenos vecinos. podemos ser socios, podemos ser lo que quiera, pero el término hermano es el término emocional. Es el término que en primer lugar está dirigido a causar el sentido de la culpa de alguien a quien están subyugando. Yo soy tu hermano, cabrón. Claro. Hazme caso. Es un abuso psicológico, es un abuso emocional. No existe ninguna hermandad de los pueblos. Existen las etnias, naciones que tienen raíces comunes, pero diferentes caminos históricos. Cada pueblo tiene derecho a su soberanía y su propio camino, y no le debe nada a nadie, ni que sea hermano mayor o menor o sobrino o que sea. Así de fácil. Pero entendí la esencia de la pregunta.
No existía ninguna hermandad, pero existía cierta cercanía. Obviamente tronó y tiene todo el motivo por esto. Ya dijimos desde el inicio, está existiendo la responsabilidad colectiva, ella no se quita. Recordamos cómo les pasó a los alemanes. No todos los alemanes apoyaron a Hitler, existen alemanes antifascistas, pero igual pagaron el mismo precio y Ya. tenían que hacerlo. Y los bielorrusos también tienen que hacerlo. Mm. Bueno, yo creo que tal vez mi inserción, para poner aquí puntito, Ucrania y Bielorrusia han tenido mucha historia en común. Yo creo que Claro, mucho muchísima. más que historia con Rusia tal y como la conocemos, este imperio que está ahí. Entonces, Ucrania y Bielorrusia han sido parte de los principados de la Rus, luego el imperio lituano, Reich Pospolita, y todo esto, ¿no? Polaco y tal. En serio, sí, la mancomunidad polaco-lituana anteriormente. Polaco-lituana, sí, sí. Entonces, en este sentido, yo creo que hermanos a lo mejor no, pero parte del camino histórico hemos Tenemos historia percorrido común, evidentemente. muy cerca, sí, Es sí. que es como que un término muy estricto decir hermanos. No, o sea, y la historia no le pertenece a un solo pueblo. Voy a poner un hecho histórico. En el territorio que anteriormente era llamado Gran Ducado Polaco-Lituano, Ujú, que incluía el territorio, una parte del territorio de Ucrania moderna, una parte de Bielorrusia moderna, de Polonia moderna, nació una persona que escribió una protoconstitución ucraniana, Filip Orlik. Él nació en el territorio de actual Bielorrusia. mm. O sea, en términos modernos era bielorruso. Pero por favor, gente, mi gente linda, gente querida, no confundan, por favor, no apliquen los términos modernos a la historia. Esto no funciona así. Bu- Bueno, ya veis cómo gente, cómo es hablar con un historiador. Yo simplemente digo, no somos hermanos, ¿no? A veces, pero no lo digo por los bielorrusos. A ver, yo con bielorrusos porque, por ejemplo, mis abuelos eran ucranianos que vivían en el territorio bielorruso y se mudaron poco antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucha, yo creo que entre Ucrania, Polonia y Bielorrusia hay muchas de este tipo de cosas, ¿no? De intercambios como cosas comunes, ¿no? Es más, le digo más, justo en este triángulo donde se juntan las fronteras, el de Ucrania occidental, Bielorrusia occidental y Polonia, en los tiempos en el siglo XVIII, cuando se realizaban los censos de la población, cuando los territorios iban pasando de un estado al otro, pero la gente seguía viviendo ahí. Sí, sí, Eh, en un momento se llamaban um, súbditos del imperio austrohúngaro, mañana súbditos del imperio moscovita. polaco. La población que vivía allí no se determinaba aquel entonces ni como ucranianos, ni como bielorrusos, ni como polacos. Aquel entonces no existía el término nación. Apareció simplemente en el siglo XIX, en el sentido moderno. Ahí la gente se llamaba locales, los de aquí. Y si, por ejemplo, viajamos por un momento en el tiempo y preguntamos a un campesino que vive en la moderna frontera entre Bielorrusia, Polonia y Ucrania, ¿quién eres? ¿Polaco, bielorruso o ucraniano? Soy de aquí. Yo siempre he vivido aquí. ¿De qué me estás hablando? No nos va a entender. Ay. Bueno, otra pregunta. Ya hace mucho que no hay duda que Putin pierde la guerra. Cuando se haga efectiva la derrota, ¿qué pasará a la Federación Rusa? Eso vamos a ser visionarios. ¿Se volverá a desmembrar? ¿Eliminarán al pequeño zar culpable y pasarán décadas de recuperación?
Estamos simplificando la visión. Las cosas no pasan así. Bueno, vuelvo a lo mismo. No soy especialista Ya lo en sabemos. Eso es algo que vamos a opinión. poner. Yo tampoco soy, pero a mí me gusta proyectar cosas. Bueno, opinión personal, la disolución de la Federación Rusa Moderna, para mí personalmente, este sería el mejor escenario. Ujú. Este sería el mejor escenario por ya no teníamos, Rusia dejaría de ser imperio. El problema de por qué Moscovia constantemente es una amenaza para sus vecinos es su mentalidad imperial. Muchas naciones modernas, muchos estados modernos pasaron por este periodo. El imperio británico, el imperio español, el imperio alemán, Alemania tuvo que sufrir dos tremendas derrotas en las guerras mundiales para recapacitarse, para reconsiderar y pensar, oigan, ya dejen de meterse en las casas ajenas, mejor construyan la suya. Es un proceso absolutamente natural en la sociedad. Muchos pasan por... yo casi siempre comparto un estado con un ser humano. Igual nace un niño totalmente inconsciente, va aprendiendo, cometiendo sus errores, luego llega a ser adolescente con su exageración, negación total de todo, y en fin llega a ser adulto. Asimismo, casi cualquier estado pasa de ser de simplemente un pueblito, desarrolla, pasa a su periodo de adolescencia un imperio, y ahí sí hay dos opciones: o con los años viene la sabiduría o los años vienen solos. Rusia es Ujú. otro caso, el segundo, no aprende. Entonces, en este caso, su disolución sería lo perfecto, porque vamos a ser sinceros, no, discúlpenme la expresión, si uno no aprende con palabras, aprende a putazos. Bueno, Pero este escenario se me hace muy poco probable, porque hay otros jugadores grandes en este escenario mundial que no les conviene la disolución. Sí, en caso de la Unión Soviética, esto sí funcionó, pero no sé qué tal funcionaría en la Federación Rusa Moderna. Ahora, y la segunda parte de la pregunta que dice del pequeño zar culpable, ningún zar se siente existe. culpable. No, eso sí, definitivamente, definitivamente, pero otra cosa, igual los que le están echando la culpa solamente a Putin o a su círculo, están equivocados. Por favor, no puede existir un personaje así durante tantos años, creando tantos problemas sin apoyo de su pueblo. Bueno, los que más o menos leemos el sector ruso parlante de Internet, vemos los comentarios, vemos cómo reaccionan a los muertos en Ucrania, a los bombardeos, reaccionan de forma totalmente inhumana, ¿no? Y es una cantidad de gente que es difícil imaginar, o sea, no es un porcentaje pequeño de unos tontos o locos, no, es una eh, parte de la población, yo diría mayoritaria. Esta guerra no hubiera empezado, Si no hubiese no, tanto apoyo, sí. claro que Yo, sí. Alexander, voy a compartir una cosa. Yo creo que ahora que Ucrania está dándole golpes duros a Rusia, estamos acentuando un poquito tal vez esa desigualdad, ¿no? Porque llegaron los golpes a Moscú y los moscovitas son los que apoyan más esa guerra, son los que han flipado, porque de repente, hombre, yo estoy a favor de la guerra, pero aquí en mi casa o en la región, Todos aquí estamos no, a favor de la guerra allá, cuando allá, no en nos toca. Belgorod,
como dicen brasileños, todo bien, ¿no? En Briansk, en todas partes. Pero en mi casa, en Moscú, no. Y desde que empezó la guerra, hay gente, parte de la gente que no es la mayoría, que empezaron a distanciarse un poco de la identidad rusa, ¿no? Por ejemplo, ya, Obviamente. ya algunos dicen, por ejemplo, yo tengo, mi hermana vive en Italia y su amiga era rusa. Entonces, de repente, cuando empieza la guerra, la amiga rusa le llama, le dice que ella está flipando y dice, tú sabes que yo no soy rusa, yo soy tártara, porque ella es de Kazán y tal. Dice, yo nunca me sé, claro, de repente ella no quiere sentirse eso, ¿no? Esa potencia. Entonces, ahí cuando metemos muchos clavitos de muchas formas para que cada uno no se sienta ruso y se sienta, mira, yo no quiero esto en mi casa. Entonces, a lo mejor podemos ir desintegrando Rusia de una forma así medio natural, medio forzada. La forma natural de desintegración de cualquier imperio es el nacionalismo. Exacto. Puede En sonar el caso de igual. Rusia puede ser regionalismo, que ellos dicen que ellos van por la región. Nacionalismo, nacionalismo, no ¿Tú son crees, regiones, por tú Dios, crees son que es insuficiente? no, Regionalismo no es no, yo suficiente. prefiero la palabra nacionalismo. Regionalismo, sea como sea, hace la referencia a un centro a que hemos pertenecido. No, yo prefiero que la gente levante la cabeza. Levante la cabeza y diga abiertamente, no queremos tener nada que ver. Y la palabra nacionalismo a muchos le sirve como espantapájaros. Por favor, no lo confundan con nazismo. El nacionalismo también puede existir en sus diferentes presentaciones. Igual, debido a esta palabra espantapájaros, muchos están poniendo etiquetas a Ucrania. El nacionalismo ucraniano no tiene nada de malo. El nacionalismo regional no tiene nada de malo. Existe nacionalismo agresivo como una especie de chauvinismo, pero existe el nacionalismo defensivo que es necesario, es parte obligatoria para una nación que quiere sobrevivir. Sean nacionalistas, Y no se además, sientan mejor que otros, pero defiendan su idioma, defiendan su historia, defiendan su patrimonio cultural. No lo regalen a su hermano mayor, por favor. no solo no lo regalen, lo tenemos que reivindicar. No, yo creo que muchas veces a nosotros nos critican por este nacionalismo aquellas naciones que ya están establecidas, ¿sabes? Que están firmes, establecidos con su legado, con su historia. Y Ucrania es un país que emerge de Es- las es- cenizas es- del comunismo, Está ¿no? sacando otro tema calientito, Olga. No, yo Estamos hablando de solo Polonia, ¿verdad? no, ¿qué va? Yo no decía, yo en España, por ejemplo, ¿no? En España ellos muchas veces tienen, porque es que hay muchos nazis en Ucrania, porque ellos tienen eh, el tema de catalán, el tema del País Vasco, ¿sabes? Pero Ucrania es un país joven que necesita crear esa identidad, ¿no? Ahora sí, Reforzarla. claro. Y nosotros estamos en un proceso evolutivo diferente. O sea, yo no hablo de Polonia, yo no quiero porque eso es muy berenjenal. Lo hablaremos en otro momento. Es muy fácil. Eso es. El tema Entonces, de reclamos de Polonia se soluciona muy fácil. bueno, no nos surjas que es un tema muy doloroso hoy para Ucrania. Tiene que ser, tiene que ser. Así que, Puede ser el próximo tema. vale. Bueno, si es breve, nos lo puedes decir y luego hacemos la versión No, amplia. yo estoy totalmente consciente de las insinuaciones no, vamos, no estoy generalizando. Existe una parte, ¿no? Que están reclamando a Volinia, ¿no? El suceso en Volinia, o que los ucranianos son nacionalistas y están
nombrando las calles a Stepan Bandera. Por favor, ustedes tienen las calles a nombre de Pilsudski. Ya. Nadie les está reclamando. Fácil. Dejen a cada uno lo suyo. Napoleón es el héroe nacional de Francia, en Inglaterra no es bienvenido, pero no, Inglaterra no está reclamando a Francia. Stalin mató millones, pero en Rusia hay un montón de monumentos de Stalin. Pero reclamar a Stepan Bandera, que nunca ha sido nazi ni miembro del partido, nunca ha sido al servicio de Alemania nazi, así como fácil puede enredar la propaganda. Aprendan, leen, investiguen. Ya, pero no es fácil cuando esa propaganda proviene del presidente del país, de los Es fácil, partidos, que se está ventilando y ventilando. O sea, teniendo buena voluntad. Si uno quiere, sí, sí, aprende. sí. Yo no aprendo porque no quiero. Me siento cómodo así. Pues la gente se deja llevar, ¿sabes? Con Por lo todas las mismo, por la flojera mental. Así que, pues nada, entonces, nos hemos desviado. Vamos a ver. Un Bueno, poquito. es verdad, pregunta, ¿es verdad que Bielorrusia no puede atacar a Ucrania? Porque todo el ejército está ocupado reprimiendo la población. Está un poco exagerada la pregunta. Bielorrusia no puede atacar a Ucrania porque no tiene con qué hacerlo. El tamaño de ejército bielorruso es algo miserable. Para empezar, por otro, no están capacitados para esto. Para atacar. Es más o menos el ejército bielorruso en caso supuesto que esto suceda, más o menos 2 semanas para un batallón ucraniano. Ya se acabó. No, El ejército ucraniano actualmente, yo incluso no diría que es el tercero o quinto en el mundo, es el primero. Es el primer ejército que tiene experiencia en la guerra moderna. Imagínense, ya por quinto año de resistencia de un imperio, ¿cuántas veces más grande? Y con un recurso infinito, recurso humano. Ya, ya. por favor, ¿qué ejército bielorruso? Y no es que el ejército esté reprimiendo la población, el ejército no está reprimiendo la población. Están reprimiendo Fuerzas otros especiales. servicios, fuerzas especiales, La policía policía, sí, sí, interna. vale. Mm. Entonces es un poco exagerado. El ejército en Bielorrusia para nada sirve, pero tampoco para reprimir a la población. Bueno, es buen ejército entonces. Dentro del contexto histórico es un ejército fantástico. A ver, tenemos otra pregunta que ya sé que me vas a decir, pero te la voy a poner. ¿Qué puedes decir de las guerras de Ucrania, Rusia fuera de Ucrania? Por ejemplo, en África. Desconozco la situación, Vale. en absoluto. No voy a opinar de lo que no sé. Ya sabía yo, pero digo, por si las moscas, preguntamos. Bueno, yo creo que las preguntas para Alexander que yo tenía anotadas son todas, pero ahora vamos a ver si tocan algunas preguntas de vuestra parte. Si hay alguna. Vamos bien con el reglamento, por lo que Sí, veo. vamos bien. Mm, Oposición activa. Oh, muy buena pregunta. En Bielorrusia no hay oposición, ni activa ni pasiva. sí, Ah, ninguna, ninguna. Durante los últimos años, a partir de, ya ni cuento desde antes, a partir de 2020, la población de Bielorrusia se disminuyó en casi 50.000. Todos los que podrían ser oposición o una supuesta oposición o en peligro de caer a oposición fueron o encarcelados o expulsados del país. No, puede haber una oposición oculta, una oposición de cocina. mental, una oposición mental, ¿no? ¿Qué dice yo? No.
Y es más, por más triste que suene, incluso fuera del país, la oposición no es activa. Como cualquier oposición, se dedica en su mayoría los disturbios entre ellos. Entonces, por eso dije desde el inicio que yo no veo mucho futuro, por lo menos en los últimos 25 años para Bielorrusia. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Aquí, por ejemplo, en los canales ucranianos sale gente que está afuera, ¿no? Que representa la misma Tijanovska. Ella no Por sale, Dios, ¿no? no, 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 no. Pero ha venido, luego, yo qué sé, Latushko, Vechorka, toda esa gente que a Toda veces esa aparece, gente, toda esa que gente están que ahí, que quieren hablar o representar una parte de Bielorrusia, al no menos lo intentan, representan a bielorrusos. no Ellos representan. representan a ellos mismos. Podría ser muy... Yo no opino sobre la política interna ucraniana por no ser ciudadano, pero puedo opinar sobre las cosas internas de Bielorrusia. Y a mi humilde opinión, toda esta cantaleta con Tijanovska, Latushka, este gabinete opositorio, es un teatrito, es un teatrito. Muchos, es más, si no fuera Tijanovska, podría ser que las protestas en Bielorrusia se hubieran desarrollado de otra manera y De otra podría ser manera, que se ¿cómo? hubieran ganado. Mm, sí, o sea, de forma más violenta, ¿no? Sí, más violenta, que debería de ser, por más Debería ser. cruel y Mm, cínico que suene, sí, sí, sí. los cambios de gobiernos, las revoluciones no se realizan con las florecitas, se Sí, eso realizan es lo que con la dije yo. de la dignidad en Ucrania. Si Mm, quieres soberanía, si quieres libertad, pues pelea por ello. hay que luchar, sí. No hay, no puede haber un diálogo con el opresor. Ya. Pero debido a esto, mucha gente cayó tras las rejas precisamente, porque se dejaron llevar por esto, que muchos ya los han captado en las calles, otros han arrestado posteriormente. Son más de 2.000 presos políticos en Bielorrusia y están creciendo. Pero si no fuera eso, quizá el escenario podría ser muy distinto. Mm. Bueno, también, bueno, eso es algo diferente. A ver, ¿cuál fue el punto de inflexión exacto o el momento en el que supiste que debías dejar la academia y unirte a la Brigada 47, la primera línea de fuego? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Inflexión. La invasión a gran escala. Ujú, Desde 2022 la decisión ya estuvo, ujú. pero aquel entonces no existían los mecanismos legales. Somos ciudadanos de un país enemigo. Es más, no existía la forma de incorporación legal a Ucrania. No teníamos ni siquiera la forma de cómo los bielorrusos no pueden viajar como, por ejemplo, ciudadanos de Colombia o Argentina u otros países de Hispanoamérica, pasar por tránsito por España o por Unión Europea sin visa. Nosotros necesitamos la visa por todo. Para ir Mm. al baño necesitamos visa. Sí, antes Ucrania también lo necesitaba, pero ahora con el presidente anterior tenemos por lo menos mucha facilidad para viajar por Europa. Y eso abre muchas puertas. La gente que no ha pedido visados no saben lo que es, Alexander. Yo tengo un pasaporte que parezco un drug dealer internacional, porque para ir desde Brasil a Colombia, a Venezuela, a no sé dónde, un visado, un visado. Sí, exacto. Es así, Y es complejo. es complejo. A ver, más preguntas. Ujú, sí, ya ¿Quién veo. convenció a quién para unirse al ejército? ¿Usted o su esposa? No había necesidad de convencer. No, era una decisión común así de una sola voz. Qué fantástico. No, Porque sí tengo una gran bendición.
La verdad, mi esposa es mi bendición. Nos estamos apoyando en todo. Y esa decisión igual fue mutua. Pues que así siga. ¿Qué es el colgante que un militar lleva en su oreja? A ver, Alexander, ¿qué es? Es el escudo de Ucrania, por lo menos yo lo veo así. El tridente, sí. El tridente. Lo llevo desde México. Sí. ¿Te lo han regalado o te lo has encargado? ¿Cómo fue? Sí, me lo regalaron. Ah, vale. Eh, a ver, ¿cómo afectaría a Putin la caída de Lukashenko? De ninguna manera. En absoluto. Es un personaje que sí, a lo mejor antes sí era un personaje útil. En la situación de ahora, si está o no está, no le afecta de ninguna forma. Mm. A ver. Los Nalisniki también son famosos en Belarus. Sí, compartimos muchos platillos. Solamente por cuestiones regionales, incluso dentro del mismo territorio, el término nalizniki puede significar cosas diferentes. O Diferente. crepa simplemente, o crepa únicamente así de muy delgaditos, pero sí, sí compartimos casi toda la cocina. Sí, hubo mucho intercambio cultural. Ah, a ver, si Rusia empleara armas nucleares, ¿Ucrania bombardearía las centrales nucleares rusas? Yo creo que si alguien emplea una arma nuclear, pues ya creo que de ahí se Ya acabó. da igual. Sí. A ver, si los rusos hacen movilización en otoño, ¿obligarán a Ucrania a hacer la suya? La pregunta un poco desviada. En Ucrania hay movilización desde el inicio de la Permanente. guerra. Sí. Es una movilización permanente. E igual, con respecto a esto, quería aclarar un momentito. Luego, como cuando salen tanto de es que en Ucrania agarran a la gente en las calles y los obligan. ah, a esa gente le quiero decir una cosa. Recuerden que los ciudadanos de un país no solamente tienen derechos, sino también obligaciones constitucionales. Y una de estas obligaciones es prestar el servicio militar durante la ley marcial. Entonces, evidentemente, las personas que tienen sus documentos militares de registro militar no lo tienen en orden, obviamente los revisan, los que están bajo la movilización, tiene que prestar servicio, sí o sí. Y es así en cualquier país, en absoluto, no solamente en Ucrania. No puede ser así de que yo quiero gozar de todos los derechos de ciudadano, pero no tengo ninguna obligación. No, es lo mismo que pagar impuestos. Sí, pero mucha gente no lo relaciona así, ¿sabes? Porque dicen, ay, es que en Ucrania la gente no quiere luchar. En Ucrania el porcentaje de la gente que se fue a luchar es a lo mejor 5 veces mayor que en cualquier país europeo o más, Si ¿vale? Los Ucrania no que quisiera luchar, la lucha ya se hubiera ya acabado. estaríamos. No, pero mucha gente dice esto, no, es que le obligáis, pero es una obligación, como Es tú una dices, obligación. Es lo mismo que me obligan a pagar impuestos. pues Debe esto. pagar impuestos, joven. Perdonad, estaba cambiando de foco de luz porque ya es de noche y así no se acabó la luz natural. A ver, ¿por qué las bajas rusas? Por cierto, en Rusia ya sin empezar la movilización ya cada vez hay más imágenes de estas, de pillar a la gente en la calle y meterlos de forma forzada a autobuses, ¿no? O sea, los rusos tanto hacernos promoción de esto, ahora lo hacen, sin Muy, muy todavía fácil. sí, sin todavía como hacerlo oficial. ¿Por qué las bajas rusas están estancadas pese a la abundancia de drones? Cuando no había drones también hubo picos de 1500. Creía que hoy debería andar por encima de 2000 diarias. Eh,
por la sencilla razón, ahora Rusia no está ocupando territorios, los está perdiendo. Rusia ya no está en ofensiva. Por eso Y, las bajas se disminuyen. y también porque la táctica de ofensivas antes era las columnas mecanizadas, mucha gente y tal, ahora son grupos de infiltración, o sea, no son tan numerosas. Sí, Ahora es diferente, la forma de exterminar a los rusos es diferente ahora. exacto. Y igual no vamos a menospreciar al enemigo, igual, y él va aprendiendo. Él va aprendiendo también. Mm. Sí, aprenden lentamente, pero sí aprenden. Entonces cambiaron las tácticas, las bajas se disminuyeron, pero ahora estamos, creo que siento yo que están a punto de ir para otro lado. Si ya los drones ucranianos llegan a Moscú, ¿ya de qué estamos hablando? No. Hombre, yo he escuchado a algunos expertos militares que decían que para hacer esta guerra funcionar a favor de Ucrania necesitamos al menos 2.000 bajas al día rusas. Pero allá vamos. No, no podemos Mm, llegar de 1.000 a 2.000 en varios meses. Tenemos que ir pasando. yo no soy experto, pero igual, y las bajas del personal es una cosa. Yo más me enfocaría en otro, los recursos. Logística. Las guerras no se ganan ya, no, no van hasta el último soldado. Las guerras se terminan cuando uno de los bandos está ya empleando su voluntad política. Solamente así termina la guerra. Incluso los tratados firmados no garantizan el final de la guerra, y menos las batallas hasta el último soldado. Sí, destruir la economía rusa, esta sería la mejor manera, lo que se está realizando con éxito, empezando por la operación telaraña, ahora por la tapa voladora. ¿En qué consiste exactamente esa labor de cuidado dentro del frente? ¿Y cómo ayuda a mantener la moral y la cohesión de soldados de distintas nacionalidades? La labor de cuidado, en primer lugar, consiste en crear el ambiente de hermandad. Un detallito de la vida militar durante la guerra es que por las condiciones en que vivimos y trabajamos, necesitamos aguantar a personas desconocidas a nuestro lado, que estornudan, Que apestan, ronca. roncan, se portan mal, se portan de la forma que no nos guste. Sin embargo, necesitamos convivir con ellos. Nosotros también tenemos malas costumbres que no les gustan a nuestros compañeros. Sin embargo, todos nosotros necesitamos vivir en un espacio limitado durante mucho tiempo. Y aquí aprende uno a ser tolerante. Aquí aprende uno a perdonar. Porque todos estos mocosos, los que estornudan, van a cubrir nuestra espalda en los momentos difíciles. Y yo prefiero que me cubra la espalda un amigo que una persona una vez ofendida por mí, por una palabra que no cuidé, por un tono, por un perdón que no pedí. Es el detallito, crear este ambiente de... Todos somos una familia problemática, sí, pero una familia. Yo creo que los americanos mejor que nadie saben, los argentinos, mexicanos, chilenos, pero que es una familia. Hay un culto de la familia. Pues así somos, una familia. Y podemos tener nuestras pelitas internas, pero en un momento necesario todos nos ponemos uno por otro. Así es el cuidado. Así es.
El cuidado mutuo, digamos. Sí, A ver, un par de preguntas más. Yo no sé, Alexander, tú cómo llevas el tiempo para que te liberemos. todavía voy bien, Vas con bien. mucho gusto. Las preguntas son maravillosas. Porque ese es el secreto. Cuando decimos ya nos estamos terminando, aparecen las preguntas. A ver, Siempre, es una motivación. a ver, aquí quieren un cambio de régimen en Bielorrusia a medio plazo. ¿Qué dices? Se trabó un poquito. El cambio de régimen en Bielorrusia a medio Ah, plazo. ¿Posible? igual, no soy experto en la política, pero si pase o no pase este cambio, yo no creo que pase de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso largo, va a ser otra guerra. Quizá la guerra entre los políticos, pero sí la guerra por influencia será. Termine o no termine la guerra, pero el régimen de Lukashenko caerá, o sea, esto es definitivo. Aquí el punto es importante, quién viene o quiénes Después. vienen a su lugar. Yo no sé, aquí te dejó Pili un mensaje muy bonito para que transfieras a los chicos que les quieren mucho y les consideran héroes. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vale. Y eh, a ver, más preguntas. Solo quería comentar que, claro, el cambio de régimen también supone un cambio de la mentalidad. Y yo creo que a eso te refieres cuando dices que no es posible de noche para mañana. Un pueblo que ha sido mm, que ha vivido en esa tradición de su sumisión, ¿no? Vivimos Del los régimen mismos autoritario procesos. necesita Creo respiración que artificial. a eso me refería cuando dije que los bielorrusos conocemos más los procesos internos en Ucrania. Bielorrusia nunca ha sido pueblo oprimido. Siempre, durante toda la época de la dictadura, siempre ha existido una oposición activa, siempre ha habido protestas. Y siempre hay una parte que quizá ahora se encuentra fuera de Bielorrusia, pero sí hay. Como tal, la nación no fue eh, exterminada. Vivimos los periodos similares que vivió Ucrania y en su vida política, en su vida nacional. Quizá por nuestro tamaño más chiquito no eran tan reflejados en la agenda mundial, pero sí, sí sigue viva. Otra cosa de que el proceso de su regreso y su restablecimiento ya en su propia tierra, esto sí llevará el tiempo. Ok. Y tomemos en cuenta de que Rusia, eh, perdiendo la guerra en Ucrania, va a querer detener por lo menos un pedacito de su ex imperio. Y obviamente vamos a tener mucha presión de esa parte. Viene Ujú. otra pelea. Vale. A ver, ¿cree usted que se puede expulsar por completo a Rusia del territorio de Ucrania sin que eso haga a Putin sentirse obligado a usar armas nucleares? Yo, la verdad, veo muy poco probable que use las armas nucleares. Es otro espantapájaros. Putin es un chantajista genial. Es un chantajista, es una persona realmente que llegó a su puesto sin ser nada uh, y lo sigue siendo. Pero sí aprendió a manipular igual y las opiniones públicas en el nivel internacional. El chantajeo con armas nucleares funciona perfectamente en Europa. Imaginemos la situación para que sea un poco más comprensible. Uh, Estamos viajando en un autobús y llega un asaltante, tiene algo en su mano y dice, gente linda, gente bonita, ¿no? Ya aflojen la lanita.
pero no sé si su arma está cargada. Realmente ni sé si su pistola es real, quizá es un pedazo de madera pintado, pero no quiero jugar con mi suerte. Ya mejor que lleve mi cartera. Asimismo, Putin con sus armas nucleares. Claro que sí, va a ser expulsado el ejército ruso. No creo, la verdad, que llegue a este punto de armas nucleares. Es mucho ruido, la verdad, mucho ruido alrededor de nada. Y más sabiendo de la corrupción en Rusia, y yo no sé, ahí hay varias opciones. Primero, de que los misiles nucleares simplemente no podrán salir o se caen, quién sabe dónde, ni ellos saben dónde se caerán, o simplemente ya ni siquiera existen estos misiles nucleares. Sí, que no está hecho una chatarra. Ya, Exacto, pero y yo creo que la tragedia de esa guerra es esta, ¿no? Que Europa no respondió en su momento de forma como debida fueron por antes el en miedo. así es. Y está cometiendo el mismo error que en la Segunda Guerra Mundial. Tratar de pacificar a un agresor no lleva a un buen resultado. Esto comenzó no comenzó en Ucrania, esto comenzó en Georgia, esto comenzó en Chechenia. No. Ay, por eso Putin considera a Europa como flojos, ¿no? Porque dice yo, sacando de vez en cuando lo de armas nucleares, los tiene controladitos a todos. Y Claro, esto es un problema. Y esto va a seguir siendo todavía un problema, yo no sé ni cuánto tiempo. así es. A ver, otra pregunta. ¿Ya vieron que luego del ataque a Moscú los rusos salieron a culpar a Inglaterra, a Alemania y a toda la OTAN de querer escalar la guerra? Sí, la vi. ¿A quién más quieren culpar? Sería una pena reconocer que pequeña Ucrania que tanto en 3 días, ¿no? Querían conquistar, ya está regresando. Es una pelea de David contra Goliat. Lean la Biblia, Sí, lo que pasa es que Rusia quiere decir que el David son ellos, porque luchan contra toda la OTAN, ¿sabes? por Dios. Ellos son siempre la víctima, tienen este complejo de que no pueden perder a Ucrania. ¿Cómo van a perder a Ucrania? Eso es insólito. Pero perder a la OTAN es otra cosa. Pues perder es perder, no importa a quién, pero No, sí, no, no, no. Ellos lo tienen muy... muy sí, ¿a quién les puede dar una paliza? Ellos lo tienen muy claro, ¿eh? acomplejados. Bielorrusia es un pueblo tan guerrero como Ucrania. Sí, pero peleamos de otra forma. Un ucraniano pelea abiertamente y los bielorrusos son guerrilleros. Ya mejor un bielorruso ofrece una lechita envenenada a su opresor. Es porque somos menos La historia enseñó otras formas de de resistencia. sobrevivir. Así es. Ahí que no os sentéis a comer con los bielorrusos, si no estás muy seguro de ello. Siempre y cuando son enemigos, no lo hagan. Pero los amigos siempre bienvenidos. Ahí está. A ver, pregunta, ¿cómo es el entorno de Putin que permite mantener la guerra? ¿Se podría desmantelar este círculo? No creo que muchos élites en Rusia ahora están muy de acuerdo con la continuación de la guerra. Uno de los factores también desestabilizantes, creo que desde el inicio la mayoría sí vio como un provecho en esta guerra, pero viendo que la situación va cambiando no a su favor, esto sí también está desestabilizando la situación alrededor del gobierno ruso. Eso sí, ya un clavito más a su tumba, a su ataúd. Puede ser que llegue porque, por así decirlo, la insatisfacción del pueblo para Rusia es nada. Ellos están dispuestos a aguantar cuanto sea necesario, pero los élites que están perdiendo dinero, ah, ahí sí puede ser un punto clave que cambiaría todo.
en tu canal, ¿cómo se vive de tierras eslavas? ¿Cómo se vive la identidad cultural eslava cuando se está combatiendo en el terreno contra un enemigo que intenta reescribir o borrar esa historia? Aquí debo hacer una pequeña aclaración. El término eslavo es el término únicamente lingüístico, porque los pueblos eslavos son varias identidades culturales, muchísimas, no una sola. El término eslavo es lingüístico únicamente. Y pues sí se vive, se puede ser parte de una u otra identidad. Ahí sí también entramos en un campo muy interesante de discusión, pero yo creo que lo podríamos dejar Para la próxima. para la otra transmisión, si Dios quiera que tengamos. Pues Siempre, tanto Ucrania como Bielorrusia han vivido en este ambiente de que su identidad cultural han querido borrar. Siempre, toda la historia de Ucrania, toda la historia de Bielorrusia, el Renacimiento fusilado, la noche de poetas fusilados en Bielorrusia, las prohibiciones de ambas lenguas. Vivimos así tal cual, uno al lado de otro, vivimos muchos procesos históricos similares juntos y sobrevivieron. Sobrevivimos y sobreviviremos. No hay de otra. te voy a mostrar una cosa, no sé si va a ver. Ay, no sé, no se ve, ¿no? Que he hecho un retrato de Alexander. Qué bonito se ve. Muchas Mientras él gracias. estaba hablando, ¿se ve o no se ve? Sí, ya lo veo bien. Eres una artista de verdad, Olga. Y me has inspirado. Normalmente no dibujo a mis contrapartes, pero a ti sí. Fantástico, Estás muchas ahí. gracias. Es un Eh, honor. pues quería comentar a todos que si os gusta el tema de las tierras eslavas y sobre todo Alexander en su canal habla mucho de mitos, de la propaganda rusa, de por qué lo de Crimea y todas las cosas que explica más en detalle muchas cosas históricas de este lado del mundo, que también explican luego lo que pasa en la guerra, ¿no? Así que visiten su canal, suscríbanse y pues ya está, y vamos a estar en contacto por ahí también. Y ya lo invitaremos otra vez, por supuesto. Yo creo que ha sido interesante nuestra charla. Muchísimas gracias. Olga, muchas gracias de verdad por la invitación. Fue un gran honor. Quería agradecer a todos los que estuvieron presentes, los que han hecho sus preguntas, preguntas muy importantes, muy interesantes. Gracias por su apoyo. De verdad, eso sí significa mucho para todos nosotros, por sus palabras, por su apoyo a Ucrania. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos vemos. Bueno, hablaremos a lo mejor en el futuro sobre lo de reclutamiento de legionarios y todas esas cosas que a la gente le gusta saber y tú como nadie nos podrías informar. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Y como yo siempre digo, venceremos. Venceremos.